Nos acompaña también para analizar lo que está sucediendo aquí, que hace una semana Alberto Iturralde, buenas noches. Muy buenas noches. Nos dijo, ahora empieza la caída. ¿Y la caída ha llegado ya? ¿Queda más? ¿O simplemente era esto y ahora hay que limpiar? ¿Cómo lo ves, Alberto? Queda más. Queda más. En realidad la caída comienza en julio, a finales, primeros de agosto, y explicábamos que hay una anomalía terrible en esa comunión que tiene el sistema financiero con la política, que chiva a determinados mandatarios cuando tienen que colocar las elecciones. Y eso nos permitió aquí en Negocios Televisión anticipar que muy probablemente veríamos el techo del mercado global, agárrense, cuando España colocara las elecciones en julio. Y eso no significa que el mercado global se mueva en función de las elecciones españolas, sino que el mercado global ya tiene un techo prefijado y a Sánchez le avisan de cuándo va a ser para que coloque las elecciones. Eso significa que desde exactamente el SP500, desde el 27 de julio, las elecciones españolas son el 23 de julio, desde el 27 de julio el SP500 cae, comienza la caída y ahora mismo ya tenemos un acumulado en los últimos 2 meses en total de un 8,5%. Vamos, que coincide también cuando la FED dijo no hay recesión. Exacto. Justo, coincide en esa reunión de julio y a partir de ahí 8 y pico por ciento abajo. Exacto. Lo mismo de siempre. Los bancos de inversión generando cierta tranquilidad. Al señor Powell, los JP Morgan de turno, que son los que mandan en realidad en la FED, le dicen qué tiene que decir. Powell genera un sentimiento con sus declaraciones que en aquel momento era más comprador. Ese SP500, ahí está. Se ve claramente cómo la zona de soporte clarísima, y no es una cuestión caprichosa, claramente en el pasado los 4.110 han frenado caídas y subidas con mucha fuerza. Estoy señalándolas en el gráfico. Eso configura esa zona 4.110 como un soporte muy importante al que probablemente el SP500 va a llegar. Ahora bien, cuando llegue a esa zona, que probablemente lo va a hacer, es muy importante que en ese momento todo ese grupo de estrategas jefes de los que en ocasiones te toca hablar, José, salgan de nuevo a decirnos que esto es el acabose y va a ser la hecatombe y que efectivamente todo está fatal y nos empiecen a dar una idea muy negativa de la bolsa y de la economía. Y en ese momento tendremos que volver a mirar al mercado, porque no sería de extrañar que en ese momento se fuera formando un suelo, cosa que es muy peligroso anticipar ahora mismo. Habrá que ver cuando llegue el momento cómo está todo el mentidero bursátil global al respecto del sentimiento de los inversores. ¿Qué intentan inculcarles? Si lo que en julio, con las tranquilizadoras palabras de Powell, o lo que en octubre, con las alarmantes declaraciones de todos los bancos de inversión, diciendo a todo el mundo, en ese octubre de 2022, que tenían que vender todo porque el mercado iba a caer un 40% más. Si en esos 4.100 vemos ese escenario, lo más normal es que el mercado ya haya tenido suficiente caída y podamos volver a ver subidas en las bolsas. Es muy importante entender, no es probable que los máximos que hemos visto del SP500 en julio sean ya los máximos definitivos. La razón es muy sencilla. Durante toda la subida, el sentimiento en el inversor ha sido muy negativo. Muy negativo. Se ha inculcado continuamente estímulos negativos a los inversores por parte de esos bancos de inversión para que no compraran en el mercado. Eso implica que probablemente ese mismo sistema financiero que elabora todo tan bien y tan matemático tenga pensado superar los máximos de julio de aquí a un tiempo para entonces sí generar un momento de éxtasis comprador en los inversores que ahora se nos antoja imposible, pero por experiencia les digo que el sentimiento de los inversores se cambia con muchísima facilidad y semanas, a veces incluso solamente días, son necesarios para hacer comprar al que hoy estaba loco por vender. De manera que veremos si frenamos la caída en los 4.100, si hay un gran sentimiento negativo y si realmente es así, no nos debería extrañar que el SP500 comenzara de nuevo un movimiento alcista para superar los máximos anteriores. Es decir, tocar un suelo en ese entorno de 4.110, 4.100, para ir hacia otra vez los 4.700. Siempre y cuando tengamos ese sentimiento negativo. Bueno, ojo, en el imaginario de quienes vemos el mercado, de lo que puede pasar,
se nos antoja un rally, pero no sabemos si va a ser muy lento. Fíjate, José, cómo en octubre nos parecía que la bolsa estaba muy mal y que iba a estar peor. Las subidas nos han llevado a realizar, en el caso del S&P 500, un ascenso desde mínimos del ni más ni menos que el 31% desde octubre de 2022 hasta julio, y sin embargo no nos ha parecido en el S&P 500 que haya sido una subida muy rápida. En el DAX sí, y en índices europeos sí, pero en el S&P 500 no nos ha parecido muy rápida. De manera que hay que tener, en cierto modo, un poco de colocar todo en su contexto, porque la palabra rally nos evoca una subida muy rápida y no sabemos cómo va a ser de rápida la subida. Petróleo, porque hoy rebota con fuerza, bueno, rebota, sobre todo viendo, hoy decía Reuters, lo acabamos de contar hace un momentito, que las reservas de Estados Unidos en 17 días, no en 46, que era el último dato que había comunicado Estados Unidos, en 17 se está secando Biden de petróleo, Estados Unidos, para intentar contener el precio, no lo está consiguiendo y además está un 30% el precio por arriba de por donde él quería rellenar. Por lo que, ¿qué puede pasar, Alberto, si Estados Unidos en este entorno se pone a rellenar con pánico esas reservas de petróleo? ¿A dónde va el precio del petróleo si Estados Unidos entrara en pánico? Vale, vamos a rematar varios retales sueltos que hay en la información al respecto del petróleo, incluido la debilidad del rublo, de la que habéis hablado hace un rato. Vamos a atarlos todos y yo creo que va a depreciación. Sí, la devaluación del rublo. No sé lo que he dicho, si he dicho revalorización. No, debilidad. Pero yo no he dicho debilidad, he dicho depreciación. Vale, efectivamente, has hablado con más propiedad. Has hablado con más propiedad, es depreciación y no debilidad. Y vamos a explicar por qué es depreciación y no debilidad. Muy bien. Fijaos, en el caso del petróleo, desde hace ya muchos meses, sobre todo desde que tuvimos aquella inmensa crisis que vivimos con la entrada de Putin en Ucrania, en la que el petróleo subió en muy poco tiempo, incluso desde antes de la entrada de Putin, que marcaba niveles de $62, subió en muy poco tiempo hasta 129. Entonces se produjo, en ese febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2022, se produjo un grandísimo pánico comprador. Bien, ese pánico comprador supuso un periodo en el que el petróleo, como mínimos, marcaba zonas de $94. Cuando posteriormente el petróleo, después de ese pánico comprador o ese éxtasis comprador, como le queramos llamar, rompió la baja a la zona 94, yo desde entonces en negocios os he venido explicando. Y bueno, por cuestiones técnicas lógicas, lo normal es que el petróleo se mueva durante mucho tiempo entre niveles de 60 y de 90. No preciso 94, pero estamos dentro de ese rango lógico, dentro de esa franja normal de $90. Estos días atrás, cuando volvíamos a hablar del petróleo, decía, bueno, ojo, vamos a precisar concretamente los niveles. Concretamente es el nivel 93,70 del petróleo. Y ojo, porque ahora hay un grandísimo sentimiento comprador y eso normalmente se corresponde en paradas. ¿Por qué? Y ahora hay que entender esto. Un vendedor que tiene que vender un bien, como lo es Arabia Saudí con el petróleo y Rusia con el petróleo, nos inspira que quiere vender lo más caro posible. No exactamente. Un vendedor lo que quiere es vender lo más caro posible, manteniendo al comprador en posición de comprar. Y esto es muy importante, porque nos va a explicar por qué el rublo se está teóricamente depreciando, por qué está cayendo el rublo con respecto al dólar. Sí, todo el mundo dirá, no, Putin se querría vengar de Estados Unidos haciendo subir el petróleo y Arabia Saudí, ahora que se ha unido con China, le interesa también subir mucho el petróleo para que se lo paguen caro. No. A Arabia Saudí le interesa que le paguen caro el petróleo, pero le interesa mantener el statu quo. ¿Qué es el statu quo? El no obligar a Estados Unidos a obligarse a sí mismo a producir más petróleo de cara al futuro. Es decir, a Arabia Saudí le interesa que esas reservas se las compren a Arabia Saudí en la mayor medida posible, aunque Estados Unidos es un inmenso productor de petróleo. Y Putin, señor Putin, tiene un interés distinto al de Arabia Saudí, que es el de que la industria europea siga siendo un cliente habitual, aunque sea mediante flotas fantasmas. Y ahora ya tenemos todos los elementos para cuadrar el puzzle. ¿Qué es lo que sucede? Putin solo va a cobrar el petróleo en yuanes o en rublos.
Eso significa que si el petróleo está muy caro en dólares, sabe... Bueno, sí, perdón. Lo que te iba a apuntar también el festivo de China, que se está dejando a un lado, ¿eh? ¿El festivo a qué te refieres? A los días de festivo de China que se están viviendo estas semanas y que también están afectando, ¿eh? Seguro, puntualmente tiene que afectar seguro. Pero a la gran subida que ha realizado el petróleo durante estos meses, y ahora el punto tan alto que está con respecto a cómo estaba meses atrás, el festivo de China tiene una relevancia relativa a ese respecto. Entonces, fijaos, Putin en un momento determinado dice, bueno, como me vais a pagar el petróleo en yuanes o en rublos, y la mayoría va a ser en rublos, a mí no me importa que, llegado el caso, si mi moneda está depreciada o débil, que es la palabra que impropiamente yo he utilizado antes, vosotros vais a poder pagar la misma cantidad de dólares si el petróleo sube. ¿Por qué? Porque al convertirlo en rublos, yo estoy cobrando el precio en rublos, no en dólares, porque el nominal de rublos, de dólares, cuando se pasa a rublos, si yo quiero una cantidad de X de rublos, me sirve, vosotros en realidad mi petróleo lo estáis pagando relativamente más asequible que si lo pagarais en el mercado normal o lo está pagando cualquiera que le compra a Arabia Saudí. Entonces yo lo que hago es decir, bueno, ahora me puede interesar mantener al rublo en un nivel más bajo comparado con cómo estaba hace 2 años o hace 1 año, cuando tuvieron el problema de que quería todos los fondos estadounidenses hacerse o intentar perjudicar al máximo posible esa moneda, y a partir de ahí todo cuadra, porque Arabia Saudí sigue cobrando su petróleo en dólares y yuanes, pero sobre todo en dólares, no nos equivoquemos, y Rusia puede cobrar su petróleo en yuanes y en rublos sin destrozar la industria europea, que es su mejor cliente ahora mismo. A Rusia no le interesa la recesión. Los humanos normales y corrientes, que no entendemos quizás la política en grandes bloques y en grandes números, pensamos o humanizamos a personajes como Putin. Yo incluso cuando a veces utilizo expresiones, la venganza de Putin, ¿no? Porque queda como muy clickbait. No. Putin no necesita venganzas de ese tipo. Putin solamente necesita que la economía rusa funcione muy bien. Y para que la economía rusa funcione muy bien, la economía europea, curiosamente, tiene que funcionar bien. Porque es lo que hace que garantice que la economía europea necesite el petróleo de Putin, que es lo que está hoy en día utilizando, por mucho que nos digan que no, mediante esas flotas fantasmas que tú también rastreas. Y Arabia Saudí le da un poco lo mismo, porque tiene distribución con China, digo como este el rublo, obviamente, eso le da lo mismo, pero me refiero a que tiene distribución con China en yuanes y en Estados Unidos con dólares. Ahora veremos si Estados Unidos va a llenar sus reservas con petróleo propio, que es lo que no podemos todavía averiguar, o va a tirar de Arabia Saudí, para lo cual probablemente veremos durante los próximos días ciertos recortes en el petróleo que, oh casualidad, van a comenzar esas caídas en el punto 94.50, que el otro día hablábamos tú y yo te decía, ya estamos en resistencia, no es normal que el petróleo suba mucho, y más todavía no es normal cuando ya tenemos a todos los bancos de inversión diciéndonos que igual puede llegar, yo he escuchado estos días, a 150, no ya por encima de 100, que eso todos lo decían, no, a 150 y cosas por el estilo. Bueno, históricamente sabemos que cuando los bancos de inversión mandan el petróleo muy arriba es porque está a punto de girarse a la baja. Así es que ese sería un poquito todo el escenario. No sé si, José, me he dejado algo pendiente en el puzzle que he colocado. Yo creo que ha quedado bastante evidente, ¿no?, en esa fotografía, que, por cierto, en paralelo a que nosotros estemos hablando, están votando ya a McCarthy mandarlo a casa. No han esperado ni a mañana, están en ello. Vamos a verlo enseguida. Iturralde, muchísimas gracias por conectarte, que además a estas horas, y por darnos toda esa fotografía. Buenas noches y buen negocio, Alberto. Gracias, fuerte abrazo. Mira, les decía exactamente